Hola, hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión les voy a presentar cómo se utiliza la fórmula de Cunningham en conjunto con los METs. Bueno, recordemos un poquito que hay fórmulas que fueron estudiadas a través de la evidencia científica y que en este estudio, aunque es una población pequeña de 22 mujeres y 28 hombres, finalmente son atletas, son deportistas. Entonces eso lo hace enriquecedor este estudio. Y evidentemente, pues bueno, aquí en este estudio nos va a hablar de las evaluaciones que se incluyeron midiendo la tasa metabólica basal usando calorimetría indirecta y se compararon 5 ecuaciones de predicción. ¿Cuáles fueron? Y aquí podemos ver justamente las ecuaciones que conformaron este estudio científico. Tenemos la ecuación de Nelson, la ecuación de Mifflin y St. George por este lado, la ecuación de Harris-Benedict, la de Lorenzo y Cunningham, en donde podemos observar perfectamente bien que el menor sesgo, es decir, la que más se aproxima y tiene menor rango de equivocación para los hombres, es la de Harris and Benedict. En cambio, para las mujeres, la que más se aproxima y menos se despega de digamos, un cálculo erróneo de, eh, de que se vaya alejando de, de lo que requiere el deportista, pues es Cunningham, justamente. Entonces, esto va a ser, pues, enriquecedor justo nuestra, pues, nuestro artículo científico. Es importante nosotros destacar que a veces en la vida profesional podemos recurrir a otra ecuación, a otra fórmula sin ningún problema, eh, porque evidentemente, pues bueno, aquí estamos hablando de una población europea y pues siempre va a ser muy importante tropicalizar los resultados. Es decir, lo que quiero que se lleven ustedes es no nos casemos única y exclusivamente con una fórmula porque dice un artículo científico. Son importantes los artículos científicos, sí, pero también creo que hay que tener la sapiencia como para eh, discernir cómo fueron evaluados los deportistas, de dónde son los deportistas, cómo puede impactarme eso en mi entorno y sobre todo, pues bueno, en el entorno de mi deportista, ¿no? Toda su nutrigenética y nutrigenómica para yo tomar mejores decisiones. Pero bueno, para el caso de este estudio y de esta clase, vamos a evaluar evidentemente una mujer y por eso vamos a ocupar la de Cunningham. Es importante que destaquemos obviamente que esta ecuación de Cunningham se creó en 1980 y pues bueno, los estudios se hicieron a través de la medición de tasa metabólica en reposo en adultos y es necesario que tengamos nosotros el dato de la masa magra. Obviamente, los estudios nos indican que suele ser útil en deportes de resistencia. ¿Cuál es la fórmula? Pues bueno, tenemos que la fórmula es el gasto energético en reposo igual a 500 más 22 por los kilos de masa libre de grasa. Tengamos en cuenta que para efectos de actividad física podemos ocupar factores de 1.8 o 2.5 y evidentemente pues hay algunas prácticas deportivas en donde podemos llegar hasta 4 o 5. Solo que recuérdense que en el área deportiva profesional pues ya nos medimos o nos regimos más bien el cálculo con los METs.
Eh, el total de la fórmula sería sacar el gasto energético total. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que sacar el gasto energético en reposo, sumar el ETA, sumar el NEAT, que es la actividad física que no depende del ejercicio, y el factor de actividad física, o en esta ocasión los METs. Recordemos también que es un MET. Un MET es la unidad de medida de índice metabólico. Es decir, que los científicos sacaron este ejemplo a través de, bueno, ellos demostraron que 1000 mililitros de oxígeno consumido equivale a 5 calorías. Entonces, por tanto, 200 mililitros de oxígeno equivale a una caloría. Entonces, esto es igual a un MET igual a 3.5 mililitros por oxígeno sobre kilómetro sobre minuto de VO2 restante. Entonces, despejando la fórmula, tenemos 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Esto es igual a 200 mililitros de oxígeno igual a 0.0175 por kilogramo por minuto, o la ecuación que finalmente nos muestran es 0.0175 por el peso por los METs, que eso nos va a dar el resultado de las calorías por minuto. Y aquí abajo vemos un ejemplo en donde nos dice, bueno, por ejemplo, un hombre de 60 kilos hace 40 minutos de bicicleta en general, y yo ya sé que la bicicleta en general tiene un factor de 8 METs. Entonces lo que hago es 0.0175 por el peso de ese ciclista, que son los 60, por los 8 METs, que así está catalogado y hay estudiado el consumo de oxígeno. Y evidentemente eso me va a dar un total de gasto calórico de 8.4 calorías por minuto. Sí, pero este hombre está haciendo 40 minutos de bicicleta. Entonces lo que me haría falta es multiplicar estos 8.4 calorías por minuto ahora por los 40 minutos de la disciplina que está desempeñando en la bicicleta. Y esto me da un total de 336 calorías por la actividad física que está realizando. Entonces, evidentemente, pues bueno, esto se acerca un poco más a los cálculos de actividad física precisa. Ahora, es importante también estos 3 puntos. Nos dice que se define como el número de calorías, el gasto de energía por METs se define como el número de calorías consumidas por minuto en una actividad relativa al metabolismo basal. Y es lo que vimos, ¿no? Un MET igual a una caloría por kilogramo por hora igual a 3.5 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno. Ahora, son válidos para adultos de 40 a 64 años, y en personas mayores deberían ser más bajo, igual en jóvenes perdónenme, y más alto en jóvenes. Al menos eso es lo que nos dice el Instituto de Medicina desde el 2005. Entonces, las actividades en el compendio son enumeradas como múltiplos de MET en reposo en un nivel y rango desde 0.9, que es durmiendo, hasta 18 METs, que son corriendo a 10.9 metros por hora. Millas por hora, discúlpenme. Millas por hora. Ahora, tenemos este ejemplo de esta niña Natasha, quien tiene un entrenamiento de 1.20 horas de trabajo en la sala de musculación, está en franca hipertrofia y cierra con 15 minutos de trote. Tenemos sus datos ligeros de la anamnesis, es una categoría wellness.
Tiene una talla de 1.68, pesa 58 kilos, tiene 28 años. Sus pliegues aquí no lo dan: el tricipital 10 milímetros, bíceps 3 milímetros, supraescapular 10 milímetros, suprailíaco 12 milímetros, supraespinal 10 milímetros, abdomen 9 milímetros, y nos dan la masa libre de grasa, que tiene 30.05%. Entonces ya identificamos cuáles son los METs justamente para el acondicionamiento físico en la sala de musculación, que son el factor de MET 6, y correr en general, un trote ligero, tenemos un trote adecuado a buen paso, nos marca con un factor de 8 METs. Nos pide el problema sacar cuánto es su gasto cuánto es su gasto energético en reposo y cuánto gasta en el entrenamiento. Ahora, para cuando nosotros vemos la fórmula de Cunningham, nos está pidiendo los kilogramos de masa libre de grasa, y nosotros tenemos el porcentaje de masa libre de grasa. Lo único que tenemos que hacer es convertir este porcentaje a kilogramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una sencilla regla de 3. Es decir, yo digo que el 100% de su masa libre de grasa, es decir, perdónenme, el 100% de su peso son 58 kilos, entonces este 30.05 ¿a cuánto equivale? Y cuando yo multiplico 30.05 por 58 y lo divido entre 100, me da que tenemos 17.43 kilogramos de pura masa libre de grasa. Entonces, una vez que tengo esto, lo que necesito es sustituir en la fórmula. Aquí tengo el gasto energético en reposo y bajo los factores que no se mueven, las constantes. 500 más 22 por 17.43, y esto me da 883.43 de resultado. Lo siguiente que sigue ahora es calcular justamente los METs de su ejercicio. Y aquí volvemos a recordar la ecuación de los METs, que nos dice que es 0.0175 por el peso por el factor de METs, y eso nos va a dar las calorías por minuto. Entonces, en la sala de musculación hacemos la ecuación, que es 0.0175, una constante, por 58 kilos que pesa Natasha, y por el factor 6, que es el acondicionamiento físico, powerlifting o bodybuilding. Y nos da justamente un factor de 6.09 calorías que gasta por minuto. Pero como ella está trabajando en la sala de musculación 1 hora con 20, y 1 hora con 20 si la convierto a minutos, pues nos va a dar 80 minutos. Si esto lo multiplico, me va a dar que ella consume en la sala de musculación, en su rutina, 487.20 calorías por minuto. Y trotando, pues hago lo mismo. Voy a multiplicar el 0.0175, que es la constante de la formulación de la fórmula de METs, por el peso de Natasha, por el factor 8 de METs. Y esto me da una resultante de 8.12. ¿Cuántos minutos está trotando? Solamente 15. Entonces, por esos 15 minutos, ella está consumiendo 121.80 calorías por minuto. Entonces, pues ya tengo el gasto energético en reposo, ya tengo los resultados, y ahora me falta justamente completar mi fórmula. Ya tengo el gasto energético en reposo, ya tengo los METs. Entonces, aquí lo que yo necesito es ver su anamnesis para ver cómo completo estas cuestiones, el NEAT y el ETA, que es el efecto termogénico de los alimentos, es decir, cuánto gasta Natasha por comer. Pero aquí tenemos que poner atención. Yo sé que ustedes me van a decir, el ejercicio me decía que yo sacara nada más cuánto gasto
tengo en el entrenamiento, y esto es la sumatoria de 487.20 más 121.80 y listo, ya la hice y aquí está el gasto energético en reposo. Sí, pero pues normalmente para poder programar su plan de alimentación necesito el total, sacar el total de las calorías que Natasha consume. Entonces, aquí es súper importante, ojo, porque solamente tenemos 1 hora con 35 minutos de las 24 horas que dura el día de Natasha. Entonces aquí vamos a revisar justamente su anamnesis para ver cuánto se gasta, en qué se gastan las otras horas restantes del día. Y yo me puedo dar cuenta que en la anamnesis dice que se tarda 3 horas con 25 minutos comiendo, y yo busco el factor de METs para comer y es 1.5. Duerme 8 horas y el factor para dormir es 0.95 en este caso. Trabaja como entrenador de piso 8 horas, entonces su METs es de 5. Se transporta en 1 hora 30 a su trabajo y a su casa, y el MET es 3.5. Su arreglo personal, en lo que se baña, se viste, se cambia, todo eso, tiene un factor de 2.5, y el que ya sacamos, ¿no?, que es de 1 hora 35, que es su entrenamiento, en donde tenemos un factor de 6 para musculación y de 8 para el trote que ella tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues sacar justamente, así como sacamos los factores y las kilocalorías por minuto de la musculación y del trote, así lo vamos a hacer con lo demás, ¿no? Nos dice que por comer gasta 312.11 calorías por minuto, por dormir 462.84 calorías por minuto, por trabajar 2.436 calorías, por transportarse 3.019.72 calorías y en su arreglo personal 228.37 calorías. Aquí es algo muy importante. Nosotros nos podemos ir con el 10 o el 20% del efecto termogénico de los alimentos, o hacerlo de una forma más profesional y dominar, es decir, calcular todo con el factor metabólico que son los METs. Entonces, aquí tenemos ya el gasto energético en reposo, que son 883.46 más 312.11 de lo que ella gasta en su consumo, es decir, yo ya no apliqué el ETA porque ya lo tengo sumamente específico, ¿no? Ya sé perfectamente bien cuánto gasta ella de calorías en estar comiendo, ya tengo un dato mucho más real. Para evitar sesgos, pues prefiero calcularlo de esa forma. Posteriormente, si yo sumo 462.84 más 2.436 más 319.72 más 228.37, me va a dar que el gasto por actividad física es de 3.446.93. Sí, 4.642 el final. Déjenme checar, por favor, son 462.84 más 2.436 en su trabajo, más 319.72 más 228.37, tengo 3.446.96. ¿Qué es lo único que me falta aquí para sumarle al gasto energético total? Pues el entrenamiento, ¿no? Es decir, que son 487.20 de la sala de musculación más 121.80 que es en el trote, y entonces nos va a dar un total del gasto
perdónenme, de aquí, esto que le tengo que sumar aquí el entrenamiento, nos da un total de, déjenme lo pongo, que esto es importante y por eso lo quise dejar así de esta forma para que ustedes no se les vaya a olvidar. Ya con el entrenamiento me da un total de 4.055. Disculpen, pero el lápiz a veces es un poquito difícil de dominar. 4.055.93 calorías. Ahora, si yo sumo todo, estas 4.055.93 más 312.11 que gasta en comer, más 883.46 de su masa metabólica en reposo, es decir, solo por existir, voy a tener que el resultado total es de 5.251.50 calorías. O lo que es lo mismo, yo pude haber sumado todo esto con esto y al final le agrego el entrenamiento y nos sigue dando 5.251.50. Para efectos prácticos de calcular su dieta, podemos decir que nos podemos quedar con 2.250 calorías al día que necesita Natasha. De aquí, necesito saber qué es lo que queremos en Natasha. Necesito saber si ella quiere progresar en cuanto a su musculación y seguir trabajando hipertrofia, si se quiere mantener o si ya necesitamos hacer un déficit para justamente que se vea más definida, más rayada. Y evidentemente, pues bueno, aquí aplicaré otros criterios para saber si el consumo diario serán 5.250 calorías o se resta un poquito más o yo no sé. Yo sé que ustedes me van a decir que queda al aire el NEAT, que es la actividad que no depende del entrenamiento. Pero nosotros aquí podemos ver que Natasha, por su trabajo, ya no puede salir a caminar o incrementar otras actividades que sean subir escaleras, caminar rumbo a su trabajo y todo. Si ella gasta 1 hora y media para trasladarse a su trabajo y regresar, es evidente que no se puede ir caminando. A menos de que ella me dijera, Claudia, yo me voy a mi trabajo en bicicleta. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué creen? El transporte ya no serían estas calorías. El transporte se convertiría ya en traslado en bicicleta y sería un ritmo de bicicleta, pues sería checar a cuántos kilómetros queda su trabajo y cuánto tarda. Y eso es muy fácil. Acuérdense que con la aplicación de Google Maps podemos saber cuántos kilómetros se recorre y pues evidentemente en el catálogo de METS elegir el factor correcto para ese transporte y ese gasto que ella hace. Bueno, esto sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro. Seguramente no llegaron hasta acá, pero es un muy buen ejercicio para que ustedes lo tengan en cuenta y asimismo lo chequen, practiquen y tengan un poquito menos sesgo con sus asesorados. Es sumamente importante decirles que esta fórmula de Cunningham es única y exclusivamente para gente ya deportista de élite, para gente competitiva. Eso es todo, les agradezco y pues bueno, nos vemos en la próxima.